Mis queridas amigas y amigos, aleluya. Vamos a rezar juntos un ratito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Divino, Espíritu del amor, de la paz, de la bondad, Espíritu de poder, de autocontrol, de calma, Espíritu de Jesús. Abrimos nuestro corazón para que vengas y vivas con nosotros. Guíanos, protégenos. Sin ti no somos nada. Sin ti estamos perdidos. Ven, Espíritu del Señor Jesús. Amén. Si recordáis en la charla anterior, que es uno de los momentos más álgidos de la historia de Israel, sin duda alguna. Por una parte está la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, pero ciertamente cuando el pueblo está en el Sinaí y Dios se les manifiesta y hace con ellos una alianza. Este es un momento, como digo, esencial y donde Israel siente ese vínculo, ¿no? Que es un vínculo casi como de esposos, una alianza que Dios hace con su pueblo. Si recordáis, en la charlita anterior hablaba de que el Señor le dijo a Israel: tú serás mi propiedad personal, una nación de sacerdotes, una nación santa. Bueno, pues vamos a continuar, porque tenemos mucho que ver y mucho que aprender en lo que ocurrió. Y lo podéis leer en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y no quiero leerlo todo porque si no os aburro. Y yo creo que este es, si no es el 11º mandamiento, debía ser alguno anterior: no aburrirás al prójimo. O sea, no quiero pecar de este pecado. No quiero pecar en contra de este mandamiento: no aburrirás al prójimo. Por eso os invito a que vosotros lo leáis y yo voy a, de alguna manera, pues sintetizar, ¿no? O decirlo con mis propias palabras. Bueno, pues lo que ocurrió es que Dios se va a manifestar. Dios se va a hacer presente. Hay una palabra griega muy bonita, teofanía. Es la manifestación de Dios. Dios se va a manifestar a Israel. Antes ya lo había hecho. Lo había hecho al sacarles de Egipto, mediante las plagas, el paso del Mar Rojo, que también decía antes. Pero estas manifestaciones básicamente eran sus acciones, sus obras. Pero ahora como que Dios se hace mucho más presente. Dios se va a manifestar de manera más directa a Israel. Y bueno, pues es una manifestación terrible, tremenda. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que se prepare, que se purifique. Y también le dice: y que nadie se le ocurra acercarse al monte.
todo aquel que toque el monte morirá, y el culpable será aseteado o bien lapidado, es decir, ni siquiera se le puede tocar, porque está como contaminado, como infectado. Entonces, cualquiera que le toque también quedará contaminado. Entonces hay que matarle, pero a distancia, con flechas o con piedras. O sea, imaginaros, ¿eh? Madre mía, la manifestación de Dios, terrible. Y luego después dice que todo el pueblo se echó a temblar porque al tercer alba hubo truenos y relámpagos, ¿m? Y un poderoso resonar de trompeta. Madre de Dios. Truenos, relámpagos, trompetas, y todo el pueblo se echó a temblar. A mí no me da miedo las tormentas, pero he de reconocer que en alguna ocasión, madre mía, sí que te sobrecoges con los brutales o con los tremendos truenos, ¿no? O sea, imaginaros en el hombre primitivo, sin ningún conocimiento de física, ¿eh? Y que de repente pues ve esa manifestación de poder, ¿no? Los relámpagos, los rayos, el fragor de los truenos, la manifestación de los dioses, ¿no? Entonces el pueblo se echó a temblar. Una manifestación de Dios que produce, que es sobrecogedora. La santidad de Dios, ¿no? Algo que nos asusta y que inmediatamente nos sentimos muy pequeños y muy indignos. Hay otro momento precioso en la Biblia en el cual también se nos habla de la santidad de Dios, y es el profeta Isaías, capítulo 6, que dice: en el año de la muerte del rey Uzías vi al Señor, que estaba rodeado de querubines, con cada uno, los querubines tenían alas con las que se cubrían, con las que se movían, y todos cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Entonces el profeta dice: inmediatamente me puse a temblar y dije: Dios mío, he visto al Señor. Pobre de mí, esto es terrible, porque soy un hombre de labios impuros y que vivo en un pueblo de labios impuros. Fijaros, qué interesante, ¿eh? O sea, ver al Señor no le produjo regocijo ni gozo, sino temor, terror. Pobre de mí, voy a morir. Voy a morir. Bueno, pues cuando yo estaba leyendo estas cosas del Éxodo y luego también la referencia a Isaías, yo me decía: qué lejos, ¿no? Qué tremendamente lejos estamos nosotros de todo esto. Leemos estas cosas casi como un cuento de niños, ¿no? Como fábulas, como historietas, como relatos fantásticos, que no quieren decir absolutamente nada para nosotros. Porque si vemos una tormenta, bueno, pues sí, hay gente más que le asustan, sí, ciertamente. Pero bueno, pues como le pueden asustar los ratones, o como le pueden dar miedo a la oscuridad, pero nadie empieza a pensar que ahí está Dios o los dioses. Como decía alguien, ¿no? Que están los ángeles jugando a los bolos, ¿no? Y por eso haces el ruido de los truenos. Nadie piensa que los ángeles estén jugando a los bolos, ¿no? Entonces, qué lejos estamos nosotros, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo o qué sentido tiene para nosotros este relato que acabo de decir? Bueno, pues para entenderlo tenemos que ver dos, por decirlo así, estadios espirituales
o dos estadios de conciencia. Uno sería el estadio mágico, que ya conocemos, ya os he hablado de él, ¿verdad? Para las personas que viven o que han vivido en el estadio mágico, que sería el modo común hace muchos miles de años, precisamente en el que estaba el pueblo de Israel y los pueblos de alrededor, pero incluso ahora mismo en muchos países de Asia, aquí por supuesto en Hong Kong, muchas personas todavía están en este nivel tan primitivo de conciencia, según el cual, como os decía, pues las personas viven en un mundo que está como poblado de espíritus, de fantasmas, de pequeños diosecillos. Y estos espíritus y fantasmas no son muy amigos, son peligrosos. Y uno tiene que llevarse bien con ellos. Y los tiene que propiciar. ¿Cómo? Pues haciéndoles caso, haciéndoles reverencias. Incluso los propios antepasados se convierten también en espíritus. Y los romanos pues tenían en sus casas como un pequeño altar con fuego. Y ese fuego, el padre de familias, el pater familias, era responsable de que siempre estuviera vivo. ¿Por qué? Porque si no los dioses, es decir, el espíritu de los antepasados se iban a cabrear muchísimo y se iban a enfadar e iban a dejar de ayudar y de proteger a la familia. Este es el espíritu y esta es la manera en la que vive incluso aquí mucha gente en Hong Kong. Todos los años, durante el Año Nuevo Chino, pues los maestros de Feng Shui pues publican un librito, normalmente de color rojo, no muy grande, y se pueden ver por ahí en los kioscos. Y yo, por curiosidad, no digo que me lo haya comprado, pero preguntaba, ¿de qué va este libro? Bueno, pues en ese libro los maestros dicen las cosas que se deben hacer en ese año. Cuando uno, por ejemplo, debe salir de viaje, si te tienes que casar, en qué fechas. Si debes reorganizar, por ejemplo, el mobiliario de tu casa. Toda una serie de prescripciones para que tengas mejor suerte, para que las cosas te vayan bien. Para que te vaya bien en el trabajo, en la familia, en el amor, en la salud, para que ganes dinero, para que no tengas problemas. Toda esta serie de cosas. Este es el mundo mágico. El universo, como digo, está poblado de fuerzas oscuras. Y que uno tiene que intentar manejárselas, porque uno es muy pequeño. Uno es alguien insignificante. Y estamos como desprovistos, ¿no? O desprotegidos ante la amenaza pues, de estas fuerzas. Pues imaginaros qué inmenso cambio para el pueblo de Israel. Es algo sobrecogedor y hermoso de saber, de conocer que el universo está poblado, sí, pero ¿por quién? Por un Dios que es amor. Por Yahvé. Y que lo primero que les dice al pueblo es: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Esta es una preciosa expresión. Es decir, es como el cariño de un águila con sus crías. Aquí se manifiesta también el género de Dios, que no es puramente masculino. Aquí aparecería como femenino, es decir, como una madre que se preocupa por sus crías. Sobre alas de águila. Entonces, Israel puede responder
a este amor de Dios, que se ha preocupado por su pueblo, que le ha sacado de Egipto, que le ha liberado, que le ha conducido por el desierto. Es posible establecer una relación de amor, una alianza. Es posible comprometerse con Dios. Imaginaos qué diferente a una actitud mágica. Pero bueno, aparte de esta actitud mágica, porque tú a lo mejor imagínate que estás en España o en otro país, y dices, mira, las películas de los Feng Shui yo no me las creo. Y esos son rollos macabeos para aquellos que los creen en él, pero yo no creo en ello, yo no creo en nada. O yo creo nada más lo que me dice la ciencia. Es la postura racional, que como hemos dicho, pues es un grandísimo avance. Un grandísimo avance, pues, en comparación con la mentalidad mágica, ¿no? Es el fruto de muchos años de, bueno, pues de iluminación, ¿no? Lo que llamamos la ilustración. Sin embargo, el problema está en que a nivel racional, y también he hablado de ello, el mundo es un mundo puramente horizontal. Horizontal. La dimensión vertical de trascendencia no existe. Solamente existe eso, pues mi vida y todo lo que puede amenazar mi vida. No hay más. No hay huida al cielo, ni tampoco hay infierno. Tampoco hay misterio. Tampoco hay divinidad. Tampoco hay santidad. Es una vida chata. Entonces, lo que esta palabra del Éxodo nos dice es que en el mundo hay algo o hay mucho de misterio y que existe la santidad. Si vivimos sin este misterio y sin santidad, pues la vida es mucho más sencilla, sin duda alguna. Hay quien dice que, por ejemplo, Marx, que la religión es como un consuelo, un opio para el pueblo, es como un caramelo que tú te tomas para consolarte. Sí, por una parte sí. Es cierto que la religión y el Espíritu Santo, ¿no?, es el consolador. Pero también es cierto, no es menos cierto, que creer en Dios te hace inmensamente responsable. Y que tus acciones tienen un alcance muchísimo mayor. Si uno no cree en nada, pues lo que uno hace no importa. Si yo, por ejemplo, miento, robo o mato, el único problema es que me pille. Entonces sí, estoy en follón, ¿no? Pero si no me pillan, pues chico, no pasa nada, sigo viviendo. Y hay situaciones en las cuales pueden no pillarte. Por ejemplo, imagínate pues que por descuido o sin descuido tienes un accidente y alguien muere. Y tú miras para los lados, no hay nadie y te la aspiras. Nadie te ha visto, a lo mejor no te van a ver nunca, pues ¿para qué vas a meterte en follones? O por ejemplo, imagínate pues que tienes problemas con tu pareja. Pues, ¿por qué tengo yo que aguantar a nadie? Que la den y me separo. O situaciones, como digo, en las cuales no te van a pillar.
¿por qué vas a tener que perjudicarte? Además, incluso utilizamos esta expresión. Serás tonto. ¿Para qué te vas a perjudicar? No hay consecuencias, porque no hay nadie que esté mirando. La postura racional es que no hay ningún Dios que está vigilándote, no hay ningún gran hermano. Somos libres para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Bueno, pues en este momento quiero hablaros de una canción en inglés que posiblemente la hayáis escuchado y la conozcáis. Se llama Amazing Grace. Para los que no conozcáis el inglés, esta canción es posiblemente la más famosa como canción religiosa. Y esta canción, Amazing Grace, la escribió un hombre que se llamaba John Newton, que nació en Inglaterra, en Londres, en el siglo XVIII. Cuando John tenía 7 años, su madre murió. Y a los 11 años, su padre le llevó al mar. Y dentro de poco tiempo también, él mismo se convirtió en el capitán de un barco de esclavos. O sea, imaginaros qué tipo de vida. El capitán de un barco de esclavos, ¿no? Traficando con esclavos, como si fuesen animales. Una vida llena de dureza y de crímenes. Entonces, fijaros, qué curioso. Este hombre, pues, por accidente, cayó en sus manos un libro clásico que se llama La imitación de Cristo, el Kempis, que conoceréis o que habréis oído hablar de él. Un libro pequeñito, un libro de espiritualidad. Y se puso a leer este libro. Y leyendo el libro, se convirtió. El Señor le dio su luz. Y escribió esta maravillosa canción que dice: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Maravillosa gracia, qué sonido tan dulce que salvó a un miserable como yo. Pero luego después continúa diciendo: It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. Aquí lo tengo escrito en inglés, ¿eh? En español quiere decir: fue gracia la que enseñó a temer a mi corazón, y gracia la que me liberó de mis miedos. Fue gracia la que me enseñó a temer y gracia la que me libró de mis miedos. Esta es la traducción en español, pero en inglés, si veis, It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Es la misma palabra la que aparece en dos frases, fear. En la primera frase, It was grace that taught my heart to fear. Fue la gracia la que enseñó mi corazón a temer. Es decir, que antes de la gracia, el corazón de John Newton no temía. Y eso él entiende que no era bueno. Porque gracias a la gracia de Dios, empezó a temer. ¿De qué temor se habla aquí? Bueno, pues se habla del temor, del santo temor de Dios. ¿Cuál es lo opuesto a ese temor? Pues la frialdad de corazón, la dureza de corazón, el que no te importe nada el daño que puedas hacer, el que no te importe nada el pecar, el que no sientes ningún escrúpulo, el que te diga igual todo, el que no te importe ser egoísta, etcétera, 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 como él, que por beneficio pues era el capitán de un barco de esclavos y no le importaba que la gente sufriera y muriera mientras él se pudiera beneficiar. Entonces, dice él, qué maravillosa gracia que me enseñó a temer a Dios. Qué preciosidad. Y dice también, y gracia la que me liberó de mis miedos.
Porque estoy seguro que aunque su corazón no temiera, sin embargo estaba lleno de miedos, lleno de ansiedades, lleno de angustias. Y esa gracia le liberó. Si recordáis este esquema del que ya os he hablado tantas veces, ¿no? Es precisamente donde lo podemos entender. La dimensión horizontal y la dimensión vertical. Vida y muerte. Antes de su conversión, John Newton no temía a esta muerte, solo temía a esta otra. Esta es la muerte horizontal, es decir, todo aquello que me hace pasarlo mal. Sufrimiento, dolor, etc. ¿no? Por supuesto que temía esto. Pero esto es el mal moral, esto es el pecado. Y a esto no tenía ningún problema, no lo temía. Y gracias a la gracia de Dios, empezó a temer. Qué bonito. El santo temor de Dios. Pero mirad, queridos amigos, este santo temor de Dios, gracias a Jesucristo el Señor, nos hemos liberado también muchísimo. En la carta a los Hebreos, que es una carta muy bonita, tampoco quiero leer todo el texto porque es largo, pero nos dice que qué diferencia la antigua alianza de la nueva alianza. En la antigua alianza el pueblo estaba asustado, aterrorizado, y tenía el corazón compungido por el mandamiento de no tocarás el monte o morirás, por esas amenazas. Dice, sin embargo, en la nueva alianza tenemos un mediador, no Moisés, sino Jesús, inmensamente bondadoso. Qué bonito, qué precioso, que para que esto lo podamos entender, ¿no? El sentido del profundo, del santo temor de Dios, ¿no? Celebremos el misterio de la Navidad. Por ejemplo, este santo temor, ¿no? Es lo que sentimos cuando tenemos a un niño pequeño, un bebé, en nuestros brazos. Yo me imagino que habrás tenido la suerte de tener a un bebé en tus brazos. Yo recuerdo a mis sobrinitos, a Carlitos y a Clarita, cuando eran pequeñitos, o incluso a otros bebés, que me decían, cógelo, cógelo. Y lo coges, pero con mucho cuidado y con miedo. Y ese miedo no es el miedo del que nos habla aquí el libro del Éxodo, el miedo de que te puedan fulminar, para nada. Tampoco es el miedo de que te puedan castigar, para nada. Es el miedo a hacer daño. El miedo a que por tu descuido, esa cosa tan preciosa como es un niño, pues puedas sufrir. Ese es el santo temor de Dios. Por eso el Señor Jesús, el santo, se nos manifiesta en Navidad como un niño, para que sintamos temor, por supuesto, pero es el temor del inmenso cariño, del inmenso cuidado, de que lo que es delicadísimo, pues pueda sufrir por nuestra negligencia. Por eso lo vamos a coger con tanto cariño, con tanto cuidado. Temor, santo temor. Ese es el temor que el Señor Jesús hace surgir en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, con todo lo que supuso de cambio y de conocer al Señor, había miedo. Y solamente Moisés, el profeta, era privilegiado con estar cerca de Dios, pero no el pueblo. El pueblo tenía que mirar a distancia, porque la presencia de Dios era peligrosa. San Juan nos dice en su prólogo al Evangelio, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Pero cuando San Juan dice, y hemos visto su gloria, no lo dice como Isaías, que inmediatamente se sintió aterrorizado. ¡Pobre de mí! No.
lo dice con gozo. Y hemos visto su gloria con alegría exultante. Y ha sido maravilloso. Y no nos hemos sentido horribles, ni absolutamente indignos. Todo lo contrario. Nos hemos sentido queridos, acogidos, perdonados, salvados, redimidos, consolados. Por eso, mis queridos hermanos, estamos leyendo el libro del Éxodo, pero siempre, siempre en conexión y en referencia con Jesús, con el Nuevo Testamento. Y vemos que lo que se anuncia y se anticipa ya en el pasado se realiza con plenitud en el Nuevo. Que la manifestación de Dios, poderosa y maravillosa, también era aterrorizante. Sin embargo, en Jesús es un niño frágil, delicado, que te inspira reverencia, cariño, temor y cuidado. Únete conmigo a estas frases de John Newton. Qué gracia tan maravillosa la que me enseñó a temer al Señor y la que me liberó de todos mis miedos. Que Dios te bendiga. Aleluya.